Grabás en la nube, ¿no? Sí. Bárbaro. Progress. Bueno, cuando quieras, Majo. Bueno, les damos la bienvenida a todos los aquí presentes. Una actividad más desde FUPSI que estamos como cada año eh, preparando en lo que es el equipo, la comisión y presentando para todos cada mes a cargo de una sociedad, una asociación diferente. En este caso tenemos aquí a Soledad Olave desde Logoterapia que nos va a presentar la actividad, el aporte de la psicoterapia existencial a los procesos de cambio, cómo promover la libertad, responsabilidad y el sentido en la vida de los pacientes. Y bueno, todos más o menos, creo que los aquí presentes conocen a Soledad, pero vamos a presentarla. Así, bueno, tenemos un poquito más de información. Bueno, Soledad Olave es licenciada en psicología, especialista en análisis existencial y logoterapia, especialista en drogodependencia de UCUDAL, psicoterapeuta en centros de salud de la Escuela de Graduados de Facultad de Medicina, UDELAR, máster en políticas de infancia para la prevención de las farmacodependencias, OEA, CLAE, algunas certificaciones profesionales, el certificado uruguayo de psicoterapia, con formación específica en comunidades terapéuticas 2012, formación específica, integración NIE 2019, acreditación como psicoterapeuta integrativo latinoamericano, ALAPSI 2019, consejero terapéutico en drogodependencias, nivel 3 de competencia técnica, directores de programas terapéuticos, FLAC, CICAD, OIRA. Bien, así que Soledad como parte, bueno, desde la logoterapia como parte de FUPSI, ustedes ya conocen FUPSI, que es la Federación Uruguaya de Psicoterapia, y una federación que está integrada por diferentes líneas terapéuticas, de las cuales en este mes vamos a tener la presentación de Soledad, y otros meses desde otras líneas terapéuticas vamos a ir teniendo presentaciones de diversas temáticas que vamos a ir proponiendo a lo largo del año. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos. El título suena súper interesante, así que estamos ansiosos por escucharte, Soledad, con todo lo que tenés para contarnos. Y bueno, después, cuando se genere también el intercambio, creo que es un tema que va a generar muchas reflexiones y muchas preguntas. Y bueno, así que damos lugar a tu palabra y... Gracias. No, la verdad que para mí es una alegría porque además mm, este año son los 20 años de la Federación de Psicoterapia, porque la fundación fue en el 2004. Y bueno, me tocó estar en esos años, desde ahí, del 2004. Hubo años anteriores, muchos años antes de preparación. Yo me integré ahí unos meses antes que se fundara. Y bueno, la Sociedad de Logoterapia también estuvo apoyando en su momento y desde ese inicio, así que es como, bueno, una doble alegría de que es la primera actividad del año y justo los 20 años. Y bueno, ya irán sabiendo alguna actividad especial que va a haber este año justamente porque son 20 años. Nos alguna gustan los números presencial. redondos siempre a los Sí. humanos. Y bueno, Bueno. bueno, gracias por haberse anotado. Esperemos, vamos a ver si nosotros siempre grabamos por un registro interno, las ponencias. A veces las podemos publicar, a veces no. Depende un poquito del cariz de la reunión. Es decir, si aparecen datos, por ejemplo, confidenciales de pacientes o cosas así, no la hacemos pública. Tal vez esta se puede hacer, no sé, tenemos que verlo al final. Les A comento ver qué esto porque surge también. preguntan, ¿va a quedar grabado? Bueno, en realidad no lo vamos a saber hasta el final, que un poco definimos si se queda público o no, lo subimos a YouTube, en el caso de que sí, ¿está? Este, y después materiales o el PowerPoint que yo armé, todo lo que quieran, se los doy. Bueno, les cuento una cosa. Este tema, capaz que no son los temas que más hablamos, ¿verdad? Es decir, porque en general, no sé, yo por lo menos cuando leo cosas sobre psicoterapia son los informes de la SPR de investigación, o es un libro que no me quiero actualizar en un tema, no sé, los últimos años estudié mucho de depresión y leí de todo sobre depresión, desde lo neurobiológico, desde las técnicas nuevas de la medicación, desde
cosas nuevas, psicoterapia, bueno, es como que capaz que lo que estamos más acostumbrados siempre es como a ese tipo de lecturas o de conversaciones o de síntomas técnicos así, ¿no? O también de cómo, no sé, de repente capaz que más en grupos de supervisión o de compañeros también, capaz comentamos cómo nos sentimos, qué difícil esta situación, ¿verdad? O coordinamos cosas con colegas o con otros profesionales, etcétera. Y eso es como el día a día. Capaz que lo que vamos a hablar hoy tiene un cariz un poquito más filosófico, sobre todo la primera parte, después ya no, porque la idea es poder bajarlo a tierra justamente, tanto en lo que voy a presentar como obviamente en los comentarios y en cuando pensemos esto desde la psicoterapia, ¿tá? Pero va a tener un poquito una cosita más filosófica y ahí hay términos que no todos usamos los mismos, voy a tratar de usar las palabras más universales como para que nos entendamos todos y cualquier cosa obviamente me interrumpen, ¿tá? Yo tampoco soy filósofa ni nada, o sea, tengo una base mínima como psicoterapeuta existencial nada más, ¿tá? O sea que tampoco les puedo explicar demasiado, sí lo que tiene que ver con la psicoterapia, ¿tá? Así que bueno, les cuento un poco, eh, el objetivo es un poco lo que dice el título, ¿no? El tratar de comprender esto de cómo fortalecer. Primero sería entender qué es esto de la dimensión humana, espiritual, y después cómo fortalecer esas áreas, libertad, responsabilidad, parecen como cosas más, no sé, capaz que escuchamos hablar de libertad cuando cantamos el himno, ¿verdad? O cuando, no sé, miramos películas de la liberación de esto, de lo otro, pero bueno, la idea es poderlo ver en algo más cotidiano, tanto la libertad, la responsabilidad como el sentido de vida, también no como algo tan majestuoso, sino como, bueno, esta vida, el día de hoy, el haber venido acá a esta charla, etcétera, cosas más concretas, ¿tá? Esa es un poquito la idea. Voy a usar una presentación que me va a ayudar más que nada a mí a guiarme un poquito, pero capaz que a ustedes los ilustra un poco también. Esperen que comparto pantalla. Ahí, ahí está. Bueno, entonces, primero, lo primero que me pareció importante era situarnos en este contexto que es la psicoterapia. Estamos en una actividad de la FUPSI, ¿verdad? Y de los que estamos, después irán contando ustedes, pero digo, seguramente haya personas con diferentes orientaciones en psicoterapia. De hecho, yo tengo varias orientaciones. El otro día estaba hablando con una persona que se iba a inscribir a un curso con nosotros, y me dice, bueno, estoy viendo si hacer también un curso de, no, creo que era algo cognitivo. Bueno, a ver quién gana, Skinner o Frankl, me ponía así, ¿no? Y nos reíamos, yo digo, bueno, no necesita ganar ninguno, o sea, en realidad, según para qué o en qué área uno aplique un modelo u otro, ¿no? Y nos reíamos. Entonces, eso es un poco, me quiero citar un poquito justamente en esto que es la psicoterapia, ¿no? Y para eso voy a usar un autor que es Marvin Goldfried y otro que es un grupo de autores en realidad. Eh, me quiero citar, digamos, en lo que vendría a ser un tema que a mí me interesa mucho, que es la integración de la psicoterapia, ¿eh? Que vendría a ser como, bueno, cuáles son como los principios comunes, ¿verdad? Que hay dentro de distintas, que hay cientos y cientos, ¿verdad? Algunas mucho más reconocidas, y otras cosas que van surgiendo, nuevas o adaptaciones de cosas viejas, pero hay muchos estilos, formas de hacer psicoterapia, ¿verdad? Pero hay como algunos principios que unen. Entonces, bueno, Goldfried fue uno de los que es una, hay muchos más, por supuesto, acá elegí dos grupos, el de Goldfried, que él decía, bueno, que el elemento de repente que es más fácil como ver en dónde estamos como en común sería cuando hablamos de los principios y los procesos de cambio. Es decir, si nosotros definiéramos la psicoterapia como, digamos, una forma orientada, ¿verdad?, de promover algún cambio en la vida de las personas, así como una definición súper amplia, bueno, los principios de cambio, ¿no? Podía ser como un punto en común. De hecho, en la investigación, en la Sociedad de Investigación en Psicoterapia, es uno de los temas que más se investiga, así cómo que se da el cambio, cuál es el aporte del paciente, cuál es el aporte del terapeuta, qué técnicas promueven, qué actitudes, qué enfoques, etcétera, ¿no? Entonces acá Goldfield lo que dice es que, bueno,
reconocer los principios del cambio, los enfoques estratégicos generales, es como el elemento común, y no tanto las técnicas específicas que pueden ir cambiando o ser muy variadas, ¿tá? Y estos son los principios de cambio que dice Goldfried, ¿está bien? Que no sé, pues esto lo podemos discutir si quieren, pero digo, él dice que, bueno, más o menos todos los psicoterapeutas hacemos estas cosas, ¿eh? Es decir, primero, promover la expectativa, motivación del cliente, que la terapia lo puede ayudar, ¿no? Esto es fundamental. ¿Vieron cuando viene y te dice, no, yo no creo en la psicoterapia? Bueno, la idea es que, bueno, ponga su confianza en esto, ¿no? Y después todo el tema que tiene que ver con establecer la alianza terapéutica, eso ya es algo como indiscutible, ¿no? Que es fundamental en el proceso de cambio, la alianza terapéutica, incluso cuando se trata de grupos. Vieron ahí mi currículum que dijo Majo, resumido, el tema que yo trabajo en comunidades terapéuticas, ahí es toda una institución, es la alianza terapéutica, ¿no? Imagínense la complejidad ahí. Pero bueno, es fundamental la alianza terapéutica, sea solo paciente-terapeuta, paciente como familia, paciente como comunidad, etcétera, etcétera. Después, otro tema bastante común y que utilizamos mucho los psicoterapeutas es facilitar la conciencia del cliente, bueno, ellos usan la palabra cliente, de los factores asociados con sus dificultades, es decir, que nuestros pacientes o la familia, sea quien sea el paciente, y vayan descubriendo los factores, qué es lo que está causando, motivando, sosteniendo, o las expectativas que pueden estar sosteniendo inclusive a futuro, ¿no? Los comportamientos actuales, etc. Y después alentar a que participe en experiencias correctivas, o sea, que vaya cambiando y vaya como entrenándose en ese cambio, ¿verdad? Y enfatizar las pruebas continuas de la realidad de la vida del cliente, o sea, que no quede como un cambio solo en el diálogo, en el consultorio, o en la sesión grupal, o lo que sea, o mientras está dentro de la comunidad terapéutica, sino que en su vida real pueda ir como llevando esto a la práctica, ¿verdad? Y bueno, ir como probándolo, monitoreando ese proceso nosotros como psicoterapeuta que está un poco coordinando ese cambio. Bueno, después lo otro que me pareció interesante traer también así en un primer momento, los que ya me conocen saben que a mí me gusta mucho esto, lo repito casi siempre, pero bueno, lo repito de vuelta para los que capaz no lo han escuchado o no lo conocen, que es el modelo motivacional trasteórico, ¿no? De estos autores, que es una cosa que ha seguido, si es un movimiento, por llamarlo de alguna manera, o un área de investigación que sigue hasta hoy, ¿no? Con aportes múltiples. Hoy en día hay muchas investigaciones en esto. Entonces ellos lo que estudiaron, este grupo, hay antecedentes en Europa también, de un autor que me encanta, pero bueno, vamos a hablar de ellos, es que los cambios se dan en progresión de etapas, y ellos estudiaron a personas que, tanto sin ayuda, es decir, sin un psicoterapeuta u otro tipo de ayudante, digamos así, o con ayuda, utilizan distintos procedimientos. Esta fue una investigación muy grande, y las conclusiones fueron estas. Esta es una de las conclusiones, que son las etapas de cambio, en donde la persona en un momento precontempla, o sea, no contempla todavía que tiene que cambiar en algo, después contempla y dice, uy, sí, esto tendría que cambiar esto, se prepara para hacerlo, entonces ahí es cuando nos llama, averigua, che, ¿qué psicólogo? La gente dice el psicólogo, ¿no? El psicoterapeuta, bueno, ¿cómo hago? Y está toda esa averiguación, eso de poner como una fecha anotada, dale, es abril, bueno, está, espero Semana Santa, bueno, ahora ya seguramente, no sé si les pasó a ustedes, me pasó, esta semana se empezó a llamar gente, ¿no? Es como que lo dejas para después de Semana Santa, no, lo dejo para julio, lo dejo para, ¿no? Y vamos poniendo un tiempo, y después viene la acción, que es cuando vas cambiando, ¿verdad? Pero a veces pasa que después perdemos esa motivación, entonces volvemos a decir, no, ¿y para qué? Y no me fue tan bien, y voy para adelante y para atrás, hasta que, en el mejor de los casos, se termina ese proceso y logro cierto objetivo, ¿no? Eso es lo que ellos fueron viendo que pasaba así. Pero me voy a centrar más que nada en esta parte. Cuando ellos empiezan a investigar, bueno, ¿qué es lo que hace esta gente con y sin ayuda para cambiar? Miles de personas, investigaron mucho adicciones, o sea, al tabaco y obesidad y otras cosas así. Y ellos lo que veían era que las personas en los distintos momentos, ven acá, o sea, cuando todavía no estás convencido del cambio, cuando ya estás viendo empezar a cambiar, cuando te preparás y cuando empezás a cambiar, y después cuando mantenés el cambio, esto de la práctica en la realidad que decía Goldfried, es como que prioritariamente las personas utilizan estos procesos de cambio que están acá, ¿está?
que son un aumento de conciencia. Ahora está la definición de esto. Catarsis viene a ser como expresar lo que le pasa a alguien, ¿no? Y una reevaluación del entorno, o sea, qué consecuencias, qué es lo que pasa en mi entorno que me está molestando, o que yo debería poder cambiar por algo, porque quiero cambiar algo de mi entorno, por decir, mi problema está generando problemas en mi trabajo o en mi familia, etcétera, o mi situación de trabajo me está molestando, lo que sea, ¿está? Después se hace una reevaluación de sí mismo, ¿eh? Si una vez que tiene como conciencia de esto, profundiza en conocer algún aspecto de sí mismo que lo hace llevar a querer un cambio, y cuando va cambiando, un elemento que así lo llamaron ellos fue aumento de la propia libertad, es decir, que la persona se sienta como a cargo, como que, digamos, la vida empezó a estar un poco más en sus manos y está dirigiendo algún tipo de cambio, ¿no? Porque ellos investigaron los cambios intencionales, por llamarlo de alguna manera, o sea, que la gente quería, digamos, cambiar eso. Y después están, bueno, todas las técnicas que puede haber usado, ¿no? Reforzamientos, relaciones de ayuda, contracondicionamientos, control de estímulos, por ejemplo, alejarse de estímulos o acercarse a estímulos, etcétera, etcétera. Son como más como las técnicas que estamos acostumbrados a llamar técnicas, digamos así, ¿no? Entonces es interesante que en toda esta etapa, ¿no? Y que además se supone que esto después va, ¿se acuerdan? Yendo y viniendo, o sea, nosotros pasamos, capaz que estamos en un mantenimiento de un cambio, entonces yo que sé, aprendí a no ser tan violenta, no sé, por decir algún ejemplo, ¿no? Pero de repente hay algo que me sacó, como decimos, ¿no? Y entonces vuelvo a decir, ¿y para qué yo voy a ser buenita y tranquila si al final todo el mundo, ¿eh? Y me cuestiono ese cambio. Y capaz que ahí tengo que volver a aumentar la conciencia, hablar con alguien, reevaluar el entorno, reevaluarme a mí misma de vuelta y pasar por este proceso otra vez hasta ver que no, resulta que no me servía tanto lo de ser violenta, ¿tá? Como había pensado hace 2 años. Y así con cualquier otro tipo de cambio que la persona pueda haber iniciado, ¿verdad? Y incluso haber mantenido un tiempo. Entonces, bueno, esto creo que, bueno, acá define un poco más, ¿no? Aumento de conciencia, aumentar la información sobre sí mismo, reevaluación de sí mismo, identificar cómo uno mismo se siente, lo que piensa sobre el problema, clarifica valores, se pueden usar técnicas de imagen, por ejemplo, puede haber experiencias emocionales correctivas que te ayuden a darte cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Y acá esto está interesante, y en esto vamos a profundizar ahora después cuando empecemos más como el tema en sí, que es a lo que este equipo de investigación llama aumento de la propia libertad, qué es cómo lo definen ellos, ¿no? Fuerza de voluntad, elegir y comprometerse a actuar, creer en la posibilidad de un cambio. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, ellos dicen entrenarse en toma de decisiones, resoluciones, o sea, ponerse propósitos, como decir a fin de año, o lo que sea. Nombran acá logoterapia como algo genérico, ¿no? Después vamos a ver algo más de esto. Técnica de aumento del compromiso. Bueno, son ejemplos que ponen acá. Y después están todas las otras definidas, pero no quería usar tanto tiempo en esto. Entonces, bueno, elegí estos aportes, ¿no? Tanto Goldfried como esto de los procesos de cambio en psicoterapia, como para situarnos un poquito de cuando ahora nos vamos a volar un poco, vamos a filosofar un poco y hacer un poco de antropología, pero tengamos siempre un piecito en la tierra de que por este lado vamos a estar hablando, ¿tá? Bueno, entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Algunos llegaron recién, pero bueno, seguirán integrando ahí. Bienvenidos. Hay una autora, Malgorzata Oposinska, que esto usamos mucho un artículo que ella escribió, que ella habla de la ventaja de incorporar la perspectiva existencial en la psicoterapia. Y ella lo que dice es que, bueno, que en realidad cualquier psicoterapeuta, sin importar sus otras formaciones, puede incorporar esto, ¿no? A mí una cosa que me ha llamado la atención ya desde chica, desde que estaba en facultad y los primeros años, yo tenía distintos profesores, como hemos tenido todos, con diferentes orientaciones, ¿no? Y cuando vos veis, a veces eran profesores tutores, me tocó ir a la casa de algunos, o íbamos sola, íbamos en un grupito de estudio, por ejemplo, ¿no? Y cuando le miraba la biblioteca, por ejemplo, me acuerdo una particular, que era un psicoanalista, Mario Silva García, algunos capaz lo conocen, ¿no? Y tanto, bueno, ahora no me salen los nombres, pero se me vienen las caras de los profes.
Y en el caso de Mario Silva García, más todavía lo puedo asegurar, porque cuando él falleció, la biblioteca de él se donó a la Universidad Católica, y quedó como una biblioteca anexa allí, ¿no? Y varios de los libros que he usado estos años, de Rollo May, de Vince Banger, de muchos autores existenciales, son de la biblioteca de él. De hecho, Angustia de Rollo May lo escaneé todo y después se lo di en un CD, en la época del CD, a la biblioteca, porque estaba deshaciendo, ya de tan viejito que era como de los originales. Bueno, o sea que vieron que no es algo privativo, como que solamente vas a ser psicoterapeuta existencial y no vas a usar ningún otro modelo. En general no es así, ¿no? Los psicoterapeutas existenciales todos usamos otro modelo, porque no necesitas otros enfoques asociados. Y bueno, y esta autora Oponsinska, no sé, perdón si lo pronuncio mal, no sé si hay alguien que sepa cómo se pronuncia. Ella dice, supone una ventaja hacerlo, ¿por qué? Ayuda, es decir, al tener presente el marco antropológico, que es uno de los elementos clave de la psicoterapeuta existencial, nos ayuda a reconocer los límites de la psicoterapia, ¿eh? Nos ayuda a darnos cuenta qué elementos dependen de la evidencia, de la investigación, etcétera, ¿no? Más del marco más científico, etcétera, y cuáles dependen de posturas que más bien son filosóficas o culturales y que nos atraviesan. Y eso tenerlo claro, y no que pase como sin advertirlo. Y lo otro que ella dice es que, bueno, que también al tener presente el marco antropológico, va a influir en que las metas concretas del paciente en psicoterapia no se den por sentadas, es decir, no solamente nosotros vamos a escuchar al paciente desde los síntomas, desde un enfoque muy reducido, sino que cuando tenemos la mirada existencial, que ahora voy a aclarar eso, pero no, es algo bastante común en todos los psicoterapeutas esto, las metas del paciente van a ser aceptadas en forma más amplia. ¿Qué supone el marco antropológico existencial? En realidad, lo que voy a decir ahora es algo bastante común para nosotros. Es decir, la filosofía existencial, o sea, los elementos de la filosofía existencial que nosotros más tenemos en cuenta es, por un lado, el tema del tiempo, el ser y el tiempo, es decir, cómo nosotros vamos siendo en el tiempo, ¿verdad? Cómo nacemos solo con la existencia y a lo largo que pasa el tiempo le vas dando ser a eso, ¿verdad? Es decir, con las opciones, con las cosas que te pasan en la vida, ¿verdad? Vas adquiriendo el ser. Eso es como la base de la existencia, ¿no? El ser siendo. Estar atento, otro elemento importante de la visión existencial es estar atento a las realidades y a las posibilidades. Es decir, lo que se presenta tal cual en acto y lo que se sabe que es posible. También el considerar elementos trascendentes, es decir, de que el ser humano puede estar abierto a elementos trascendentes. Con trascendentes, vamos a profundizar esto, pueden tener que ver con valores, con concepciones filosóficas, religiosas, cosmológicas, etcétera, etcétera. ¿tá? A eso se le llama trascendente y otras cosas más que ahora vamos a ver. La visión, considerar una visión de constructivismo moderado, hoy en día se le llama así, antes se llamaba de otra manera, pero busqué términos más actuales, una visión de constructivismo moderado o autodeterminación parcial. Vamos a profundizar en esto. En otras palabras, considerar la libertad y la responsabilidad más allá de la enfermedad. ¿Cuál es el enfoque existencial? Esta primera parte, que también para los métodos después, pero digo, esta primera parte del enfoque, es decir, para hablar de estas cosas, es decir, para hablar de la libertad, para hablar de la existencia, para hablar de quién es el ser humano, etcétera, etcétera, no estamos usando el método científico, ¿está bien? No solamente, es decir, el método científico puede apoyar algunas de estas cosas y puede brindar insumos, pero el método es más bien el fenomenológico, es decir, cuando nosotros ahora hablemos, por ejemplo, bueno, cómo el ser humano encuentra el sentido, cómo es que la gente vive esto del ser libre, vamos a estar diciendo eso, vamos a estar diciendo cómo lo vivimos, cómo lo experimentamos. Es decir, intentamos describir los fenómenos desde la vivencia, ¿está bien? Obviamente que esto después va a tener su explicación biológica, su explicación ambiental, sus condiciones, todo eso también está. Pero digamos, nosotros el enfoque de lo existencial es, bueno, ¿cómo lo vivimos la experiencia del ser humano? ¿eh? Entonces, de alguna manera es como que momentáneamente
ponemos entre paréntesis modelos, conocimientos anteriores, etcétera, etcétera, en lo que se llama la epogea. Epogea poner es eso, poner entre paréntesis, se llama epogea fenomenológica. ¿Para qué ponemos entre paréntesis? Justamente para esto, para centrarnos en cómo lo vivimos. Es decir, cómo vive una persona común y corriente el tema del sentido de la vida, o el tema de su libertad. Es eso. No la explicación de en qué partes del cerebro tienen que estar funcionando para que seas libre, que también es importante y lo tenemos que investigar. Pero acá no estamos en esa área, ¿está bien? Entonces, ponemos entre paréntesis para esto, para descubrir la esencia de los fenómenos, cómo los vivimos, qué es lo que los define tal cual son y no como otra cosa. Es decir, ¿qué quiere decir ser libre para el ser humano? ¿Qué quiere decir esto de que si tengo sentido, tiene sentido o no? O si soy responsable de algo. ¿Qué quiere decir eso? Pero en la vida concreta mía. ¿Está bien? Ese es el enfoque existencial. Por eso, lo que nos va a pasar es que muchas de estas apreciaciones y cosas que voy a decir y que ustedes también van a comentar, porque hay varios acá que tienen mucha formación existencial, por lo que veo y los conozco algunos, pasa esto, son obvias, son intuitivas, muchas de estas. Capaz que podemos no estar de acuerdo con algo, sí, ¿tá? Pero tiene mucho de lo obvio y lo intuitivo, y además que están accesibles a personas con distintos grados de formación y conocimientos. De estos temas a veces te pones a hablar con el cuidacoche, te pones a hablar con un vendedor, te pones a hablar con pacientes nuestros con amplia formación o con alguien muy sencillo, que tiene una vida muy práctica, y capaz que estás hablando de lo mismo, ¿está? Porque partimos de estas vivencias que son bastante comunes entre los seres humanos. Y esto es muy importante, ya lo dije, pero lo repito, ¿no? Es un método de enfoque complementario a otras formas de conocimiento. ¿Está bien? Es como se complementa, no es una cosa o la otra. Bueno, hoy nos toca filosofar un poco, pero no es que nos olvidamos de todo lo demás, solamente lo ponemos entre paréntesis por un rato. ¿Está bien? Bueno, ¿se entendió esto? Pregunto un poquito, a ver. ¿Esto del método fenomenológico? ¿Sí? ¿Sigo nomás? Bueno, entonces voy a, para hablar de esto, digamos, el enfoque existencial que más se ha utilizado es el de Viktor Frankl, obviamente. Estamos hablando de la sociedad de logoterapia, ¿no? Y el creador de la logoterapia es Viktor Frankl. Viktor Frankl es un autor de Viena también. En Viena estaba Sigmund Freud, estaba Alfred Adler, que trabajaron juntos, Adler y Frankl, y bueno, y Frankl. En ese momento se separaron, pero trabajaron muchos años juntos. Acá tenemos a representantes de adlerianos acá con nosotros, está Carla. Está Alejandra también. Sí, sí, sí. Ah, claro, cierto. Bueno, en realidad, digamos así, lo que él escribió se llama análisis existencial y logoterapia. El análisis existencial es mucho lo que vamos a hablar hoy, en el primer momento, que es el análisis sobre la existencia, es decir, cómo es que el ser humano vive y cómo es esto del ser humano. Y la logoterapia viene a ser la terapia centrada en el sentido. Ahora vamos a ver un poquito de eso, ¿está? Es como el aporte que él hizo como a la psicoterapia, después hizo otros aportes más de técnicas, otras cosas más inespecíficas, pero esto es la parte como más original, si se quiere, ¿está? Entonces, lo primero, para empezar a hablar de esto de dimensión humana, libertad, todas esas cosas que están en el título de la actividad de hoy, lo primero es entender un poquito la ontología dimensional, o sea, esto de las dimensiones. Nosotros lo que hemos visto, lo hemos hablado bastante con compañeros de la Sociedad de Logoterapia y también de otros países que están en el tema de la psicoterapia existencial, que hoy en día el tema de las dimensiones ha adquirido tanta obviedad, tanta difusión, que en realidad muchas veces, sobre todo todos los tipos de psicoterapias integrativas hablan de dimensiones, o gente habla de dimensiones del ser humano, y en realidad ni siquiera lo citan a Frankl, porque es algo que ya permeó tanto. Es como cuando si dijéramos unidad y no nombramos a Plotino, decimos permanencia o esencia y no nombramos a Parménides y Heráclito, o sea, ¿entienden? Es algo que ya está como tan, no sé, es algo que
estoy como pensando en voz alta de lo que hemos hablado con compañeros. Es algo que ha permeado tanto el no reduccionismo y el considerar todas las dimensiones, que también se ha dado junto con el desarrollo de otros modelos que se fueron dando al medio a la vez, ¿no? Es decir, los cambios a nivel de la física, ¿no? La física relativista, de la cuántica, y después también todos los cambios de la visión sistémica, ¿no? Y todas las teorías nuevas de la física, nuevas, bueno, ya tienen más de 100 años, pero digo, nuevas pensando en el ser humano históricamente, va todo como de la mano, entonces es algo bastante como, bueno, como obvio también para nosotros. Pero bueno, la idea es acá también un poco, a veces nos sirve ir al origen de las cosas, ¿no? Y cuando Viktor Frankl esto como dedicó un poquito a pensar esto ya de joven, incluso cuando él lo agarraron en campo de concentración, ya tenía a la publicación esta preparada y se la sacaron, ¿no? Después cuando salió del campo, fue la primera publicación como técnica que hizo fue aquella que le habían sacado después de escribir El hombre en busca de sentido, que era la experiencia de campo de concentración. O sea que esto ya lo venía pensando desde antes de ir al campo de concentración. Entonces él decía que, y en un momento se usó mucho la teoría de los estratos de Harman, que decía, bueno, la base de la vida está lo biológico, ¿no? Después estaría como lo psicológico, social, etcétera, ¿verdad? Y después lo espiritual o humano como esencia más propia del ser humano a diferencia de otros animales, etcétera, ¿no? Así este era como el esquemita de Harman, ¿no? Después, Frankl era un gran lector de Scheler. Scheler trataba de lo que eran los valores, después él se inspira mucho en Scheler para otras cosas, pero bueno, cuando Scheler define a la persona, dice, bueno, usa más como este esquema, dice, bueno, en el centro, lo más propio, lo más humano, que sería lo que él llamaba también dimensión espiritual, después, bueno, todo lo que es lo psicosocial, pensamientos, emociones, etcétera, etcétera, y después lo más biológico, ambiental, etcétera, ¿no? Y Frankl, cuando miraba estos esquemas, decía, bueno, es verdad, sí, sí, está correcto, pero me falta comunidad. Entonces él como que pensó otro dibujo, otro esquemita en 3 dimensiones, ¿verdad? De ahí vienen las dimensiones, es como una metáfora en realidad. Obviamente que no es que sea así en dimensiones, ¿no? Pero es una metáfora que nos ayuda a entender de que, bueno, un objeto serían 3 dimensiones, ¿no? Después podemos poner más dimensiones si nos sirve en el análisis, ¿no? Pero por lo menos tienen que ser 3 para que tenga largo, ancho y profundidad, ¿no? Entonces él dice, bueno, eso le da más unidad a que estratos que pueden estar como más sueltos. Yo necesito como ver esa unidad, ¿no? Si pensamos en el ser humano, mi mente no está suelta por ahí, necesita un cerebro y un cuerpo, ¿no? Lo social tampoco está, ¿no? Sino que lo social depende de interacciones entre las personas, y eso necesita un procesamiento, una memoria. Bueno, es decir, las dimensiones están muy ligadas, ¿verdad? Entonces empieza a utilizar este esquema de las dimensiones, por eso se llama ontología dimensional. Ontología viene a ser definición, o sea, la esencia en dimensiones. Este es otro dibujo, un poquito más complejo, donde, bueno, en el centro de la dimensión noética, él usa mucho la palabra nous para hablar de espiritual, ahora lo voy a definir con ustedes, lo psíquico. Él cuando habla de lo psíquico incluye lo social también, ¿tá? Y lo más biológico, ¿no? Pero formando bien un objeto en 3 dimensiones. Y después él incluso integra las concepciones de que no importa, digamos, que todas estas dimensiones tienen un área más accesible a la conciencia o más inconsciente, ¿eh? Tanto lo noético tiene dimensiones más conscientes, menos conscientes, lo psicosocial también, ¿no? Que accedemos más a entenderlas y a nombrarlas, y otras que están ahí o como potencialidades o como elementos olvidados o como que funcionan sin que lo pensemos, etc. Entonces, este vendría a ser un esquema más completo de las dimensiones. Y la clave de la visión dimensional siempre va a ser el no reduccionismo, que también para nosotros ahora nos parece tan obvio, sin embargo, pues en la práctica, cómo nos cuesta igual, ¿no? Cómo de repente, no sé, vamos a un médico y decimos, no sé, me duele la garganta, y capaz que el médico nos pregunta, che, ¿estás durmiendo bien todas las noches? ¿Cómo están tus defensas? ¿Me entienden? Te dan un remedio y nada más.
no estoy criticando a los médicos, pero digo, nosotros hacemos lo mismo, capaz, ¿no? Nos llega una persona con un síntoma de angustia, ¿verdad? Y, no sé, no siempre preguntamos, capaz que los que tienen una visión de todas las dimensiones, sí, pero capaz que no todos, capaz que miramos solo la dimensión psicológica porque somos psicoterapeutas y estamos acostumbrados a ver lo psicológico. Entonces, ya vamos a buscar una causa ambiental de la angustia, una causa emocional, o qué ideas irracionales, o cualquier teoría que explique la angustia, ¿no? Y capaz que nos olvidamos de decir, che, ¿cómo tiene la tiroides? ¿Verdad? O otros elementos biológicos, yo qué sé, ¿está bien? O que está viviendo una situación ahora que el que no está angustiado es, no sé, estás en Ucrania en la guerra, no sé, sería como natural estar un poco angustiado, ¿no? Entonces, el no reduccionismo es como lo más importante que tiene como consecuencia la visión dimensional, es decir, no tomar las partes por el todo. Si yo a esta imagen que viene a ser un cilindro, miro solo un aspecto, voy a ver un círculo, y si miro el otro voy a ver un rectángulo. O sea, no voy a ver la realidad tal cual es, que sería un cilindro. Me creo que es, ¿no? Y si yo veo esto, digo, capaz que es un rectángulo, capaz que es una caja de zapatos, capaz que es un edificio, no sé, muchas cosas rectangulares puede ser. Y si miro esto, voy a decir, es una pelota, es una esfera, etcétera, ¿no? O es un cono, podría decir. No, resulta que es un cilindro, ¿no? Entonces, no podemos tomar las partes por el todo, sería como la primera ley de la ontología dimensional, ¿no? Y además esto tiene otro aspecto que sería también cuando generalizamos de una parte al todo, etcétera, ¿no? Y después esta es la otra ley de la ontología dimensional, que es que distintos fenómenos, si los observamos de una misma dimensión, pueden parecer lo mismo, pero no son, ¿verdad? Entonces, esto es muy común. Nosotros cuando se dan clases de esto, muy didácticamente, decimos, bueno, tenés 3 pacientes esquizofrénicos, bueno, pero la esquizofrenia puede ser muy similar en los síntomas principales, y capaz que si haces la listita de síntomas del diagnóstico, están ahí todos, pero después va a haber muchos elementos diferentes, ¿no? Sea el apoyo social que tengan, sea la actitud que tiene frente a su enfermedad, el proceso de aceptación que está, en qué momento el proceso de aceptación está, etcétera, 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 ¿no? Muchos otros factores que nos van a hacer entender un poquito más a esa persona particular, y que van a ser 3 personas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, el mirar todas las dimensiones nos va a ayudar un poquito eso, a no generalizar tampoco, ¿verdad? Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Seguimos un poquito? Vieron que son cosas bastante muy genéricas, pero bueno, empezamos desde acá y vamos bajando. Cuando está muy interesante, porque cuando en este libro que se llama Psicoanálisis y Existencialismo, se llama, o la versión original se llama Cura Médica de Almas, pero bueno, se tradujo así, Psicoanálisis y Existencialismo, la primera al español. Frankl decía, ¿qué pasa? Lo que uno observa, o cómo lo vivimos nosotros, es que en algunas de estas dimensiones hay un gran paralelismo, o sea, están como súper unidas y funcionan muy englobadas, ¿no? Es decir, lo psíquico, lo social, lo físico, lo ambiental, ¿verdad? Lo ambiental tanto como físico como social más amplio, etcétera, etcétera. Pero vemos que hay en el ser humano esa capacidad de antagonismo, es decir, si nosotros a todos estos elementos, ¿no? Psico, físico, socioambiental, etcétera, puede haber muchos detalles, porque dentro de lo biológico, acá no puse el biológico, miren, está mal esto, nos falta lo biológico. Dentro de lo biológico tenemos lo neurológico, lo hormonal, o sea, cosas que nos interesan más a nosotros los psicoterapeutas, ¿no? Las enfermedades que pueden repercutir en elementos de comportamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso está súper emparentado, ¿no? Pero nosotros vemos que también hay, ¿no? Frente a todos estos que son condiciones, que pueden ser condiciones tanto de salud como de enfermedad, ¿verdad? O de bienestar, o de molestias, o de problemas, o de cosas buenísimas, ¿no? En cualquiera de estas áreas, pero también hay como un antagonismo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de tomar postura frente a eso, de entenderlo, de operacionalizarlo, etcétera. Entonces acá empieza a ver como esa diferencia que puede tener el ser humano con otros seres, o que suponemos que los animales no lo tienen tanto, por lo menos como nosotros, que es esta capacidad de antagonismo, justamente, ¿no? En que yo puedo de alguna manera elaborar los condicionamientos, ¿no?
y como darles una vueltita. ¿Tá? Entonces acá empieza a aparecer qué es esto de, es decir, el nous, la dimensión espiritual, que vendría a ser esta dimensión más humana, lo más propio capaz del ser humano, lo más típico nuestro, a diferencia de otros animales, por llamarlo de alguna manera. ¿Tá? Empezamos como a entenderlo. Entonces yo acá usé como dos grandes definiciones. Una directamente del diccionario de filosofía, el Avatar Mora, que es un clásico, que define lo que es nous, ¿no? Viktor Frankl usó mucho la palabra nous para hablar de esta realidad, de esta dimensión, o estas capacidades del ser humano. Y acá está, esto es lo que dice Frater Mora tal cual, ¿no? Dice, nous para los griegos, un resumencito un poco más largo que tenía como citas y todo, yo acá lo resumí, en una forma de inteligencia distinta a la racional, más evolucionada, capaz de captar realidades trascendentes, el centro o parte más propia de la realidad personal, o sea, lo que consideramos más propio. También se refiere a la capacidad de entender y dar significado, sentido, ligado a la apertura o conexión entre la realidad más subjetiva o interior y la más objetiva, o sea, la realidad independiente a mí, digamos así, o a mis deseos incluso, en referencia al mundo y a realidades trascendentes. ¿Cuáles pueden ser esas realidades trascendentes? Valores ya existentes, por ejemplo, en una comunidad o en una realidad, o los que puede captar el ser humano, incluso transculturalmente, divinidad, o leyes y principios del universo. ¿tá? También se ha relacionado nous con sabiduría, hay cosas del estilo. ¿tá? Estos nous, por eso Frankl utilizó él trató de utilizar mucho más el término nous que espíritu, porque espíritu a veces queda confuso y queda muy, muy restringido a lo religioso, sobre todo a lo religioso confesional, de determinada tal o cual religión, digamos así. Entonces, al usar nous, bueno, quiere decir esto, en definitiva. ¿Está bien? Pero nosotros en la jerga común y corriente, o como la gente habla, en español por lo menos, y en otros idiomas cercanos a nosotros, se habla de esto, dimensión espiritual, últimamente se empezó a usar más, llamarlo dimensión humana, dimensión existencial también ahora vamos a ver. Pero bueno, el término nous es el que eligió más Frankl. Y creo que es interesante, ¿no? Que haya elegido esas palabras, pero bueno. Después, no sé, varios de ustedes deben conocer a Howard Gardner, que fue el que habló de inteligencias múltiples, ¿se acuerdan? Él hizo todo el desarrollo de inteligencias múltiples y un poquito posteriormente, incluso hay algunos otros autores ahí en el medio que hicieron aportes, pero bueno, en definitiva, después quedó también lo que se llama la inteligencia existencial o trascendente. Si bien esto lo está un poco largo, pero si bien, digamos, la inteligencia, acá está la definición de Gardner, dice, la capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos, con respecto a los rasgos existenciales de la condición humana, como el significado de la vida, de la muerte, el destino final del mundo físico y psicológico, en profundas experiencias como el amor a otra persona o la inmersión en un trabajo de arte. ¿tá? Eso es un poquito cómo lo define. Dice, esta inteligencia también incluye la comprensión o conexión con la divinidad, un aspecto que llamó inteligencia espiritual. Gardner es como que llama existencial a todo y espiritual lo que tiene que ver específicamente con Dios. Digo, así lo puso Gardner, pero según los autores lo llaman de diferentes maneras, ya vieron. Cuando describe las capacidades o funciones de esta dimensión existencial, prácticamente es como vieron que es muy similar, ¿no? Elegí estos dos autores porque son capaz los que más se conocen, pero digo, creo que más o menos coincide con una idea que nosotros podemos tener de lo espiritual, de lo específicamente humano o del nous. ¿no? Bueno, acá me gustaría hacer un espacio para comentarios en esto que hablamos hasta ahora, que es lo del proceso de psicoterapia, las dimensiones, voy a parar de compartir así, proceso de psicoterapia, la visión dimensional, el tema del no reduccionismo y qué es esto de la dimensión espiritual. Eso es lo que hemos hablado hasta ahora. Me gustaría hacer como un pequeño corte por si hay alguna pregunta o algún comentario. Ya después vamos a hablar de libertad, responsabilidad, sentido de vida y todo y concretarlo. Pero acá me gustaría hacer un cortecito por alguna pregunta o comentario o integración o lo que sea. Los que quieran hablar, bienvenidos.
Están callados. Bueno, empiezo yo. Bien. Ah, acá Mirta levantó la mano, no sé si Mirta quiere empezar, Sí, justito levantó cuando arranqué. poquito. Le damos la palabra a Mirta, después hablo yo. Sí. Dale. Eso como tú quieras, digo, no tengo problema. Arrancá nomás. Sí. No, a mí lo que tú dijiste me recordó algo un cuento que hacía una profesora que tuvimos en facultad, Rita, y no me acuerdo del apellido, pero ella hacía un cuento, ¿no? Y decía, un amigo le dice al otro, no puedo dormir. Y este amigo le dice, ¿por qué? Porque tengo un cocodrilo debajo de la cama. Entonces, el primer amigo le dice, bueno, escúchame, yo conozco una psicoterapeuta que es excelente, te va a ayudar. Se la recomendó, este amigo fue a la psicoterapeuta, estuvo años en psicoterapia y un día no vino más. Entonces, cuando la psicoterapeuta vio al amigo que se lo había recomendado, le dice, pero ¿por qué fulanito no viene más? No, no sé qué pasó. Ah, ¿no sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que pasó? Se lo comió el cocodrilo que tenía debajo de la cama. Como que digo, todo lo pensamos que es algo emocional, que no es real, y sin embargo, digo, eso tiene que ver, a mi entender, con lo que tú decías sobre que una persona puede tener una enfermedad y por eso está angustiada, una enfermedad, algo físico que la angustia, digo, no porque sepa que tiene esa enfermedad, sino porque esa enfermedad produce angustia, ¿no? Entonces, como que tendríamos que tener una visión más completa de cada persona. Digo, Claro, me acordé de eso nomás. está bueno. Para ilustrar esto, el reduccionismo está bueno. Sí. Yo lo que quería destacar, un poco esto que me parece bien importante lo que decías de que no es un poco en este ejemplo de quién gana, Skinner o no me acuerdo cuál era el otro que estaba ahí en pugna en esa situación, pero realmente sí, es como muy importante y sobre todo desde la filosofía de la FUPSI vamos por esa línea, justamente la convivencia armónica de las diferentes visiones y si una misma persona tiene la oportunidad de tener como diferentes formaciones y no solamente formaciones puntuales o oficiales en cada línea, sino como vos decías, acudir a diferentes herramientas, a diferentes cosas que desde una teoría u otra se le pueden poner distintos nombres, pero muchas veces, como también en un momento mencionaste, estamos hablando de cosas que son como, digo, las podemos hablar de tías de cole y cuidacocho, y son muy cotidianas y todos las podemos entender. Entonces me parece que este tipo de temáticas que nos estás proponiendo nos resuenan a todos desde un lugar como muy familiar, más allá de la línea teórica que uno trabaje o no, digo, y desde un lugar muy humano nos resuenan, lo destaco tu propuesta de hoy por eso, que me parece que está muy buena. Y esto que nada, sí, yo voy por la misma línea, lo pienso así. También en lo personal tengo como diferentes este, formaciones en cosas variadas que después uno termina integrando muchas cosas que, bueno, no importa de si las estudió por un lado o por el otro. Es parte de lo que después en la vida real aplicamos. En ese sentido, creo bueno, nada, me resonó bastante lo que dijiste, lo destaco. Y, y sí, todo esto también cuando arrancaste lo de la filosofía, hay un montón de términos y cosas que claro, ya si nos vamos como a una filosofía mucho más profunda, son la filosofía de verdad es compleja. A veces se piensa, ay, es reflexionar un poco, Sí, así, sí, sí. no, es muy compleja. Mm. Y realmente desde lo que nos estás planteando, que es súper claro y todo, me parece como, bueno, un acercamiento a varios conceptos que está muy bueno, muy claro, y que, bueno, ojalá todos podamos poner en práctica, también más allá de desde qué línea trabajemos, tenerlo presente en nuestros espacios psicoterapéuticos. Bien. Bueno, otro comentario, si no ya seguimos. ¿Ibas a decir algo, Gabriela, no? Sí, no, Ah, es que en realidad pensé que estabas- en esa misma línea
que planteó María José, iba a decir exacto, qué importante estas posturas, ¿no? De poder integrarnos, buscar la forma de, de integrarnos como, bueno, como una ciencia, ¿no? La psicología y la psicoterapia, donde buscar puntos en común, donde todo, bueno, la humanidad pueda aportar, ¿no? Desde su experiencia, desde su conocimiento y sabiduría, y se pueda enriquecer con aportes bueno, de diferentes lados, ¿no? Me parece que una postura muy, muy enriquecedora y bueno, y todo el aporte de estos autores que tú planteás, de la filosofía, del existencialismo, las diferentes dimensiones del ser humano, me parece, bueno, como aportes como muy importantes y esto de poder también pensar, bueno, todas estas cosas de la posibilidad del cambio, de lo que es sustancial en la psicoterapia, ¿no? Me parece como que son nociones que unifican a las diferentes teorías y técnicas, ¿no? Buscar esos puntos en común me parece una postura muy, muy importante y desde UFUPSI estamos en eso. Así que bueno, Bien, buenísimo. gracias. Bueno, vamos entonces a ir viendo como más detalles, ¿está? Y después, obviamente, en cualquier momento digan lo que quieran. Vamos a entrar ya en los temas que estaban allá como anunciados, ¿no? Libertad, acá voy a introducir esto, voluntad de sentido de vida, y responsabilidad va a estar acá también, ¿está? Lo puse así 3 pilares porque es como algo típico que se llame 3 pilares, pero más bien anecdóticamente, ¿está bien? Vamos a ir viendo cada uno de estos. Perdón. Vamos primero acá, libertad. La libertad, como os decía al principio, ¿no? Está en nuestro himno, libertad o muerte, ¿no? O soy liberal, o soy totalitario, o etcétera, ¿no? Pero si nosotros le damos esta mirada, como decíamos al principio, fenomenológica, bueno, ¿cómo es que nosotros, como seres humanos cotidianos, hay una expresión que usaba mucho Frankl, que era el hombre de la calle, en cuestión de la gente común y corriente, diríamos hoy, ¿no? ¿Cómo es que vivimos esto de la libertad? Y nosotros la verdad que lo vivimos, obviamente de diferentes maneras según cada persona, ¿no? Pero si tratamos de ver la esencia de esto, lo que llamamos libertad para nuestra vida concreta, evidentemente que es una libertad condicionada, es decir, la libertad humana se da en un cierto marco y necesita algunas condiciones para que ocurra, ¿no? Hay situaciones de mayor restricción a la libertad, hay situaciones de mayor amplitud. Si yo tengo muchas opciones, puedo tener más libertad. Si esas opciones después las voy a poder concretar y llevar a cabo, bueno, es como mayor, la libertad quiere además ser, no es solo una idea, un proyecto, sino que te quiere ser y se hace realidad, ¿verdad? Desde lo existencial, obviamente también, digamos, como es fenomenológico, es lo mismo, es decir, es como la gente lo vive, ¿no? Y hay un concepto muy lindo que es el plus de libertad, que se habla mucho, los que leyeron El hombre en busca de sentido, que es la historia de Frankl cuando estuvo en el campo de concentración, habla mucho de esto del plus de libertad, que viene a ser, digamos, frente a situaciones en donde la libertad está bastante restringida, ¿cuál sería el plus de libertad? Bueno, mi actitud interior, ¿no? Es decir, a veces yo no estoy de acuerdo con algo, a veces tengo que tolerar cosas que no quiero, puedo intentar cambiarlas, capaz que sí, pero no inmediatamente, siempre, ¿no? Y el plus de libertad capaz que puede ser la actitud que tengo frente a eso. Pensemos que esto en psicoterapia es central, es decir, las personas que acuden a nosotros, digo, si lo pensamos en nuestra vida personal, ni que hablar, pero digo, tratemos de pensarlo como psicoterapeuta, porque ya si no es demasiado amplio, ¿no? La persona que acude a nosotros está sufriendo, o por distintas situaciones, o porque tiene un cocodrilo abajo de la cama real, o porque se lo imagina, pero en definitiva está preocupado, ¿verdad? O está sufriendo, o tiene alguna dificultad. Y bueno, la verdad que el tema de qué tan libre soy es algo
permanente en la psicoterapia. No sé si nos damos cuenta lo tan importante que es. Vieron que la investigación de Norcross y todo aparecía ahí como un elemento central, cuando la persona empezaba a querer cambiar y tenía que poder tener un mínimo, un área de libertad, sino para cómo cambias, ¿verdad? Y el plus de libertad de alguna manera supone, digamos, una concepción un poco esperanzadora en este sentido, que bueno, si hay cosas que no puedo cambiar ya, si puedo de repente, puedo o podría, no siempre lo logro, cambiar mi actitud interior, por lo menos, ¿no? Y cuando nosotros empezamos un cambio y empezamos con un paciente a trabajar sobre una actitud, sobre un cambio de comportamiento, sobre el manejo de sus emociones, un síntoma, lo que sea, que nos está pidiendo el paciente como objetivo, como ayuda, es algo como central y que aparece muy presente, ¿verdad? La libertad, cuando Viktor Frankl y muchos autores, ¿no? Cuando se habla de libertad, el elemento que aparece central también es el de responsabilidad, están como muy ligados. La responsabilidad se puede entender por la negativa, es decir, por la reactividad, o sea, si yo la contrasto, ¿no? Es decir, si yo soy reactivo, bueno, simplemente pongámosle que yo tengo establecido, ¿no? Pensemos las dimensiones, ¿verdad? Yo me acostumbré, tengo un hábito de reaccionar emocionalmente de determinada manera que me está molestando, ¿verdad? Eso está facilitado por los circuitos neuronales, por los hábitos o todo lo endocrino, etcétera, ¿no? Y además tengo costumbres sociales porque los demás me refuerzan también ese comportamiento o, no me lo, o me lo castigan, o etcétera, todo lo que pasa alrededor, ¿no? Todas esas condiciones están dadas ahí, ¿no? Y yo puedo seguir reaccionando y como haciéndole caso, ¿no? Al mecanismo, por llamarlo de una manera, ¿no? Cuando asumo la responsabilidad y digo, bueno, ¿qué es lo que quiero? Quiero seguir reaccionando, quiero reaccionar diferente, quiero construir otra respuesta. Ahí es cuando uno podría decir, bueno, la persona está actuando con responsabilidad, o está haciendo acto, haciendo verdadero, presente, más que verdadero, haciendo presente su responsabilidad. La responsabilidad sería la capacidad de responder después de una elaboración propia, después de pasar por ese filtro de la dimensión no ética, sería la dimensión de Nuss, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Frankl dice, la esencia del ser humano es la responsabilidad, justamente, es decir, lo que nos diferencia capaz más es eso. Es decir, de alguna manera, cada vez que nosotros decimos, bueno, tal hábito, tal mandato familiar, tal situación social, etcétera, yo me doy cuenta que ya no sirve, que ya no me está funcionando, que ya está generando malestar o consecuencias negativas, y doy una respuesta elaborada, propia, ¿verdad? Eso sería como lo más propio del ser humano, esa capacidad, ¿verdad? Cuando nos hacemos responsables, nos hacemos cargo, o nos podemos hacer cargo de lo que hicimos, o por lo menos de la actitud frente a lo que nos pasa si no lo provocamos nosotros, ¿verdad? Como esto, como efecto práctico. Entonces, bueno, esto sería las definiciones de libertad y responsabilidad desde el punto de vista de las vivencias de la gente, ¿no? Que pueda ser responsable, libre, no significa que siempre lo seamos, por supuesto, ¿no? Son potencialidades que tenemos que a veces se hacen acto, a veces no, y a veces no, ni siquiera es necesario. También los hábitos y las reacciones aprendidas, repetitivas, nos ahorran mucho tiempo y esfuerzo, ¿no? El tema es que sabemos que tenemos esa capacidad en los momentos que sean necesarios, ¿no? Y la visión opuesta, o la visión o la forma de existencia, mejor sería, opuesta a esta es estas situaciones que son grandes escollos en los procesos terapéuticos, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente que se pone en una visión victimista, ¿verdad? O se esconde en un colectivo y sigue como las pautas de ese colectivo, por ejemplo, ¿tá? O asume una actitud totalmente provisional de su existencia, o sea, solamente se centra en la hora, no aprende del pasado, no tiene ninguna expectativa o proyecto a futuro, entonces tampoco le importan las consecuencias de lo que haga, ¿no? En un presentismo mal entendido, ¿no? Vieron que muchas veces se habla que es importante el presente, el momento presente, claro, pero el momento presente es cuando estás construyendo de lo aprendido, de lo ya construido, para seguir dándole ser a cosas nuevas, con cierta orientación hacia el futuro, ¿no?
ahí está bien, digamos así, o es una vivencia más integrada de los tres tiempos, ¿no? Pasado, presente, futuro. La actitud provisional sería algo como sostenido en la nada, así como me fijo solo en la hora y no importa nada lo que ya pasó, las consecuencias, nada, ¿no? O los totalitarismos, cuando la persona se siente como algo que la coarta, ¿no? Vive como que hay un poder superior o algo, eso puede ser social, ambiental o de la misma persona, sus propios mecanismos que te coartan como si fuera un régimen totalitario, por ejemplo, en un estado, ¿no? Todo esto, todas estas experiencias ocurren así o se dan cuando hay fallas o cuando la persona no está pudiendo ejercer, digamos, esa capacidad de libertad, responsabilidad, ¿no? Y cómo se nos trancan los procesos cuando pasa esto, ¿no? Y si lo pensamos en lo personal también, ¿no? Cuando me pongo en víctima, no quiere decir que una persona no pueda ser víctima de algo, obvio que sí, ¿no? Pues sos víctima, te viene algo sin querer y sos víctima. Pero digo, me refiero a los procesos en donde uno llega un momento que tiene que ver qué hace con eso, ¿no? ¿Qué actitud toma frente a lo que le esté pasando? Sea tu culpa o no sea tu culpa, digamos así, ¿no? Cómo lo vas a manejar dentro de ciertos límites posibles, ¿no? Así que bueno, esta es la visión de libertad-responsabilidad en general de la mayoría de los enfoques existenciales. Lo otro, ya pasamos al tema del sentido, ¿está bien? Después vamos a hablar esto de cómo aumentar la libertad en lo práctico, pero estamos definiendo todavía. Vamos a definir un poco el tema del sentido de la vida, ¿está bien? Entonces, cuando Víctor Frankl empieza a ver esto, el sentido, ¿no? Parece que es muy chico, y como que lo pensaba, como esto, la exigencia que cada situación contiene, la exigencia en el sentido de que de alguna manera lo estás viviendo, te estás llegando, y de alguna manera se genera alguna expectativa de respuesta, digamos así, o de cómo lo vas a encarar, ¿no? Hay como implícito muchas veces una pregunta por el sentido de qué sentido puede tener, ¿verdad? Este es un elemento, ¿no? Y de alguna manera empieza como la visión de, digamos, empieza a hacer esto de la pregunta por el sentido una teoría de la motivación, es decir, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos mueve? Motivación quiere decir motor, ¿verdad? Movimiento, ¿no? ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Para qué vivir, actuar, amar? ¿Para qué vinimos hoy a la reunión de FUPSI? ¿No? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué sentido tiene para mí? Entonces, capaz que uno dice, no, yo me interesó el tema, y bueno, otro dice, tenía que cumplir las horas para FUPSI, para el certificado, y de paso aprendo algo, ¿me entienden? O sea, para cada uno significa, otros porque son amigos míos y me vinieron a hacer el pogo, digo, ¿entienden? Que para cada uno puede tener como un significado diferente, ¿verdad? Y acá esto de búsqueda de placer, búsqueda de poder, esto tiene que ver con esto que yo le decía al principio, ¿no? En Viena estaba Freud y estaba Adler, ¿no? Entonces, Frankl se formó con ellos, ¿verdad? Entonces, obviamente, hoy en día son temas que ya están como medio superados, ¿no? Pero digo, en su momento, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Freud, digamos, habló del tema del principio del placer? O sea, la teoría de la motivación tenía mucho que ver con el placer. Bueno, yo, el ser humano, hace las cosas para obtener placer, ¿no? Y Adler habla mucho de como la parte motivacional de Adler, vos corregime, Carla, todo el tema, en realidad no es solo el poder, sino el poder, sentimiento de comunidad, sentimiento de inferioridad, sentimiento de superioridad, y cómo esos elementos se van conjugando en la formación del carácter, ¿verdad?, de la persona, y cómo van generando un motivo de vida, diferentes cosas que pueden llegar a trancarse, etcétera, ¿no? Es un poquito un resumen así, perdón, hiper resumido de Adler, pero bueno, Frankl le llama así como búsqueda de placer o búsqueda de poder, como un resumen todavía más chico, ¿no? Pero él lo que observaba era perfecto, o sea, en las dimensiones, capaz que lo del placer tiene mucho de biopsíquico, puede tener algo social también, lo de Adler tiene mucho de psicosocial, ¿verdad? Y él decía, perfecto, digo, eso está bien, digamos, yo me escribía con Freud, yo era adleriano, o sea, divino, pero ¿qué pasa? La persona también, está la otra dimensión, que es, bueno, pero ¿qué sentido tiene ese placer? ¿O qué sentido tiene ese afán de superioridad, comunidad, etcétera, etcétera? O sea, ¿qué sentido le doy hoy en mi vida concreta ahora?
para dar esta respuesta que tengo que dar ahora, en este momento, digamos, ¿sí? O en esta etapa de mi vida. Entonces él dice, bueno, en general la persona como que busca que tenga un sentido. Entonces, si yo vivo el placer de por sí, solamente así suelto, capaz tanto me da, si me como un chocolate, yo que trabajé mucho en adicciones, consumo un chocolate, tengo sexo o tomo cocaína o cuántas cosas hay que nos dan placer, ¿me entienden? Sin embargo, no es lo mismo, tiene diferentes cualidades trascendentes. Yo me estoy relacionando diferente y obteniendo placer, sí, capaz que neuroquímicamente es lo mismo, psicológicamente puede tener algún elemento en común, ¿verdad? Socialmente menos, vieron cada vez menos, ¿no? Y espiritualmente capaz que es re distinto, ¿verdad? Todas esas experiencias de placer, y por qué y para qué las hago. Ahí entra la dimensión del sentido, ¿no? Entonces él decía, si vos no le, o la gente lo que dice es como que si no le está encontrando mucho el sentido, no termina de haber una real satisfacción, como que la persona no termina de encontrar como la plenitud, digamos así, hasta que no le va encontrando o las cosas van cuadrando en un sentido, ¿verdad? Entonces ahí aparece este esquemita, y después hay algún otro, que él dice, si la persona busca directamente placer, poder o autorrealización, ¿verdad? Decir, yo hago esto por placer, yo vengo a dar la charla de Fuxi solo para sentirme bien acá. No sé, ¿me entienden? Yo qué sé, no sé si lo hice para sentir placer. Capaz que después me da placer. Él decía, en general lo que hace la gente comúnmente es, lo hace por algún motivo que pueda tener sentido. Por ejemplo, en el caso nuestro, no me están pagando, o sea que por la plata no es. Pero bueno, me siento como que soy parte de la psicoterapia, o que puedo ayudar a los colegas, o que puedo o también ver si lo que pienso es muy divagante o me van a dar una retroalimentación. Entonces hay como capaz varios motivos para mí. Y bueno, como consecuencia seguramente me sienta bien, o aprenda algo, o capaz me siento mal porque divagué mucho y está bueno también que aprenda, etcétera, etcétera. O sea, como consecuencia en general puede aparecer el placer, etcétera, etcétera. O lo voy a necesitar, ¿no? O voy a necesitar hacer algún chiste para pasar un poco bien, o voy a necesitar poder para, ¿me entienden? Para hacer ciertas cosas, no sé, el que tenía el cocodrilo abajo de la cama capaz precisaba llamar a tener otro tipo de poder, ¿no? No sé, escaparse, llamar a alguien que viene a matar el cocodrilo, ¿no? Y no sé que no tuvo ese poder, etcétera. Bueno, entonces el poder tiene que tener como cierto sentido. En general la gente busca eso, se fijó Frankl, ¿no? Entonces dice, no depende, había una gran discusión entre varios autores existenciales y Maslow. Maslow, ¿se acuerdan que era el que decía es importante que para generar la autorrealización, bueno, tienen que estar dadas ciertas necesidades satisfechas? Entonces, bueno, las más básicas biológicas, las de compañía, más sociales, etcétera, etcétera, hasta las espirituales, ¿no? Uno lo mira así y dice, obvio, sí, si tenés hambre, capaz que no podés ni pensar, etcétera. Sí, está. Pero después hay realidades que iban como demostrando que no es tan así, ¿verdad? Que a veces, sobre todo en momentos especiales, que no pueden durar eternamente, pero no es tan así, ¿no? Es decir, acá una cosa que comenta Frankl, ¿no? Agarra un texto de Freud, dice, si exponemos a personas a las diversas categorías del hambre, van desapareciendo diferencias individuales para manifestarse el instinto insatisfecho, ¿no? Como que si sacamos esas capas superiores de la existencia humana, estamos todos iguales, unos bichos muertos de hambre y vamos a reaccionar, etcétera, ¿no? Y bueno, y después uno ve experiencias especiales que no contradicen eso, ¿no? Los que estuvieron en campo de concentración saben que no es así. Ahora estuvo hace poco la película de los Andes, no fue así. Sí, todos tenían hambre, sí, todos estaban desesperados de hambre, etcétera, pero no necesariamente las reacciones fueron todas iguales, actuaron distintas las personas según muchos otros elementos, ¿verdad? Y a ellos les preocupaba mucho encontrar el sentido, tanto en los Andes como en el campo de concentración, ¿no? Hace poco un alumno nuestro hizo ese paralelismo en su trabajo final del curso de la tragedia de los Andes y Frankl. Muy interesante. Entonces, de alguna manera tiene que ver con esto, es decir, la realización, acá hay otro esquemita que nos va a ayudar. Acá.
Frankl decía que si nosotros pusiéramos como nuestra experiencia o los resultados de nuestra experiencia, tendríamos como dos ejes que son diferentes, es decir, nosotros podemos estar en nuestras dimensiones, en nuestros condicionamientos, podemos estar más cerca del fracaso del éxito. Por ejemplo, nosotros podemos tener pacientes con mucha patología, con diagnósticos muy severos, por decir un ejemplo, ¿no? Estarían más de este lado, ¿verdad? O pacientes con más exitosos, que tienen logros sociales o muchas capacidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y estarían más cerca de acá, ¿no? En algún lugar de por acá. Y el otro eje, él le dice, cómo la persona, una, tipo, cómo hace, cómo actúa, como Faber lo llama así, y el otro es cómo lo padece eso, cómo vive eso, cómo es su pasión, ¿no? Pasión en el sentido de padecimiento, cómo vive, sobre todo, en las situaciones de dolor, en las situaciones límite, porque mientras está todo bien, yo qué sé, todo se integra fácilmente, ¿no? Lo biológico, estoy bien de salud, me llevo bien, está todo ahí en armonía, ¿no? A veces los desafíos, y cuando se notan, digamos, las diferencias en las dimensiones, capaz que es cuando algo está malo o hay dolor, ¿verdad? Entonces, frente al dolor, el sufrimiento, como yo estoy en este eje, que vendría a ser el eje de la respuesta significativa que estoy dando, es decir, estos éxitos y logros que tengo, ¿los estoy valorando? Siento que me realizan, que tienen un peso, que tienen un ser, ¿me entienden? O los desvalorizo y no los veo, ¿verdad? Y capaz que otra persona no tiene tantos logros, pero yo qué sé, tiene una actitud positiva con su enfermedad, se deja ayudar, tiene algunas actitudes, ¿me entienden? Capaz que fue un proceso que no fue de un día para el otro, ¿verdad? Pero dice, bueno, es una persona que, aún en una situación limitada, con ciertos dolores y sufrimientos, tiene como una respuesta que vos decís, bueno, ¿y tu vida vale la pena? Y bueno, la verdad que sí, porque las estoy llevando bien y estoy orgulloso de estos pequeños logros, ¿no? Y capaz que el otro tiene muchos logros, pero está desesperado y le salió una cosa mala y ya se quiere matar, ¿no? Porque está viendo con otros ojos, digamos, valorando con otros ojos lo que tiene, ¿no? Entonces él dice, por eso no es lo mismo el placer, el poder, ¿no? Las capacidades, los vínculos que podemos tener, que la realización personal, o el sentido, o la vivencia de la plenitud del sentido que puedo tener. Son como cosas que no tienen por qué venir juntas. Puede estar una sin la otra, o ojalá muchas veces vengan juntas, pero a veces no. Entonces, acá ya vamos como entendiendo un poco más el tema del sentido de la vida, ¿no? También en este análisis existencial, Frankl decía, hay como un sentido más del momento, es decir, qué sentido, por estos ejemplos que veíamos ahora, qué sentido tiene hoy venir acá, qué sentido va a tener mañana cuando me levante y vaya a las tareas habituales, y capaz que alguna de esas le decimos, esto ya no tiene más sentido, podemos estar en esa etapa, donde en realidad estamos en un momento de que nos estamos planteando un cambio, podría ser, ¿está bien? Y otras realidades no. Pero eso es más como el sentido del momento, algunos le llaman el sentido en la vida, es como algo súper dinámico y cambiante, ¿no? En un momento tiene sentido una cosa, cambió la situación y tiene sentido otra. O sea, el sentido de la vida es como para cada momento y para cada situación y obviamente para cada persona distinto. Después hay como sentidos compartidos, porque de repente estás en un grupo, estás en una familia, hay como elementos en común y un mundo común construido, que no se puede compartir, ¿no? Ciertos significados, etcétera. Pero en definitiva también cada uno desde su visión va a aportar ese sentido común, ¿verdad? Esto es lo que más nosotros podemos influir en psicoterapia, ¿verdad? Porque después está la otra dimensión, que es el suprasentido, que viene a ser como el fundamento del significado, o el sentido último también le llama, que son más como las cosas estas de, bueno, ¿para qué existe la vida? ¿Cuál es el significado del universo, de la vida humana, de la existencia? Son cosas más que, bueno, puede haber respuestas filosóficas, religiosas, etcétera, que podamos compartir o no con nuestros pacientes, según, ¿verdad? Podemos discutir esto, pero acá ya, capaz que no lo discutimos como psicoterapeutas, ¿me entienden? ¿Tá? Porque digo, ya es un tema más de creencias y de misterios, digamos así, ¿no?
Capaz que ahí tenemos que también respetar mucho las creencias del otro. Pero en esto, el sentido del momento es más como, bueno, como dice acá, perdón, como dice acá, el sentido de la vida, acá estamos hablando de ese sentido diario, digamos, así, el sentido de la vida cotidiana, ¿no? Él dice, no es tanto, para entender un poquito cómo funciona, para después poder operar, no es tanto un test de Rorschach, es un enigma, ¿no? No es que esté en contra del test de Rorschach, o sea, capaz que lo usaba, no sé si lo usaba porque no era psicólogo, era neurólogo, pero digo, no es que está bárbaro el test de Rorschach, pero digo, ¿a qué se refiere con él? El test de Rorschach, bueno, ya sabemos nosotros, es el test, ¿no? Donde yo, según lo que elijo, bueno, veo temas de personalidad, etcétera, etcétera. Él dice, más bien la vida, lo que va pasando es que en ese encuentro entre la situación que estoy viviendo en este momento, en este tiempo, en mi contexto, y yo como soy, mi historia, mis expectativas de futuro, etcétera, en esa apertura entre la realidad externa, mi interioridad, etcétera, bueno, tengo que ver a ver cómo respondo, qué hago, digamos así, ¿está bien? No es totalmente inventado. La visión es como hoy en día se usa un término que es constructivismo moderado, es decir, es como el encuentro entre lo que genero y la situación, ¿verdad? Esta es bien el existencialismo es mucho esto de hablar de la apertura, ¿no? De la vuelta atrás al dualismo cartesiano, o sea, el objeto-sujeto como algo separado, sino como siempre ver más bien la relación y la apertura, observar esa parte. Entonces, este sentido, el sentido diario, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con decir, bueno, en esta situación, y se genera en un momento, Frankl utiliza incluso la palabra Gestalt, ¿no? Imagen, es decir, cuando nosotros encontramos la función, digamos, más usual por la cual llegamos a darnos cuenta cuál sería el significado, qué es lo que me motiva, etcétera, eso intuitivamente, es una intuición emocional, también racional, etcétera, implica todo, pero muchas veces son procesos intuitivos, procesos como inconscientes que se van dando hasta que en un momento, y después vos podés capaz después pensarlo, ¿no? Cuando lo estás viviendo, lo estás ejecutando, en tu mente está lo que estás viviendo. Por decir un ejemplo, yo que sé, estás cuidando a tus hijos y te ocupás de llevarlos, traerlos, que la comida, que converso este tema, que este tema estamos tratando de que mejore, ¿no? Temas educativos más profundos, etc. Vos estás pensando en eso, no estás pensando, ay, ¿qué sentido tiene para mí ser madre? Yo qué sé, ¿me entienden? Eso capaz que después pensás, uy, sí, la verdad que todo este esfuerzo, estos tiempos dedicados, y bueno, después el chiquilín está ahí, ese amor, etcétera, y ahí capaz que uno no se da cuenta el sentido que tiene. Pero digo, es algo que se vive también, no necesariamente uno es tan consciente, ¿no? Se vive muy intuitivamente. Pero ya les digo, no es todo un invento, es decir, el hijo está ahí, es real, digamos, ¿no? Y tiene sus necesidades, yo las puedo ver o no, o me puedo inventar un mundo en fantasía en donde no veo nada de lo que existe, sí, también lo puedo hacer, pero no creo que funcione muy bien. Eso se llama un poco lo que sería el constructivismo moderado, ¿no? Esto es importante, el sentido no solo se busca, sino que se encuentra. O sea, la gente por algo hace las cosas, y le dará más o menos valor o estará más adecuado o tendrá más o menos significado. ¿Tá? Y esto es un elemento que, es decir, la vida tiene sentido por cualquier circunstancia. Esta parte es más una creencia que otra cosa. Yo lo creo, digo. Lo demás es mucho más observable. Capaz que esto es más una creencia filosófica, pero bueno. Entonces, bueno, acá viene cómo es que las personas se encuentran, ¿no? Esto ahora después profundizamos un poquito, que la gente va encontrando significados o experimentando cosas o haciendo acciones o tomando actitudes. Ahora vamos a profundizar un poquito. Incluso hace toda como una reflexión de cuál es la esencia del amor, el trabajo, el ocio, el sufrimiento, la culpa, etcétera, etcétera. La vida, la muerte. Está interesante, digo. Son como reflexiones también bien como humanas y bien desde la evidencia de la experiencia, por decirlo de alguna manera. Bueno, así que estuvimos hablando entonces de libertad, responsabilidad, de voluntad de sentido, o sea, ese anhelo de que las cosas tengan como un significado,
esa búsqueda, esa gestalt que se arma cuando, ay, mira, esto tiene ese significado, ping, acá va, ¿no? Va por ahí, ¿verdad? Y esta creencia que, bueno, que en teoría, bueno, nosotros podríamos llegar a tener la esperanza de que siempre se podría llegar a encontrar ese significado, aún en circunstancias muy adversas. El significado de repente no va a ser pasarla bien, ni poder cambiar mucho, capaz que es simplemente tomar las cosas con cierta dignidad, ¿me entienden? O sea, depende de la situación. O en otras situaciones no, va a ser ese tremendo cambio brutal y logros enormes, ¿verdad? Depende un poquito, siempre por eso las condiciones de todas las dimensiones van a estar jugándose, no solo lo que queremos, ¿sí? En la nada flotando en el aire, ¿no? Sino en las realidades psicobiológicas, sociales, psicológicas que tenemos, o que podamos ir construyendo, ¿verdad? No solo inmediatamente, sino a lo largo del tiempo. Bueno, esto ya estuvimos hablando. Bueno, ¿cómo vamos acá? Vamos un poco a lo concreto, cómo operar, porque la idea ahora sería, mira, llegó Lucía, que había dicho que venía un ratito. Lucía es una compañera argentina que es docente de la sociedad, y bueno, dijo, yo voy un ratito a acompañar, así que después si querés comentar algo, buenísimo. Una vez como entendido esto, ¿verdad? O bueno, o por lo menos intuido, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cómo hacemos para que haya mayor libertad, mayor actitud de responsabilidad, ¿verdad? Y cómo hacemos para ayudar a que la persona encuentre ese sentido, para que pueda vivenciar como significativo elementos de su vida, etcétera, etcétera. Y acá tenemos como dos grandes situaciones. Es decir, nosotros podemos, esta forma de ver al ser humano, ¿verdad? Podemos usarlo en general en situaciones genéricas. Es decir, si yo considero que mi paciente es una persona que puede ser libre responsable, que le va a importar que las cosas tengan sentido y que puede encontrar sentido y modificarlo, porque es algo totalmente dinámico, ¿verdad? Bueno, ya eso de alguna manera va a condicionar mi forma de relacionarme, ¿no? Es decir, si yo cuando estoy hablando a mi paciente, ¿a quién le hablo? ¿No? Solamente a alguien que tiene determinados síntomas o determinada característica de personalidad, obvio que eso también lo voy a tener en cuenta. Y voy a usar los tests, y voy a usar todo lo más que podamos, y los exámenes médicos, todo lo más información que podamos de todas las condiciones, y si podemos conocer a su familia mejor, y si podemos conocer su entorno sociocultural, todo, ¿no? Pero bueno, también le vamos a estar hablando a alguien que sabemos que es un centro, que también mira todas esas dimensiones y que puede tomar postura frente a eso, etc. Entonces, es decir, hay un elemento que nos va a condicionar a nosotros si tenemos esta postura. Pues de alguna manera a nosotros nos va a servir, por decir, como técnica principal, capaz llamarla así, a quién le hablamos, o sea, a quién apelamos, ¿verdad? Entonces, si yo voy, por ejemplo, si estoy en un proceso de cambio con un paciente, pensemos adicciones, que son condicionamientos fuertes, o trastornos severos, ¿no? Es decir, tengo un diagnóstico de trastorno bipolar, o esquizofrenia, ¿no? Trastornos severos, difíciles, ¿no? ¿Yo a quién le hablo? ¿Le hablo al adicto? ¿Le hablo al esquizofrénico? ¿Le hablo, bueno, a la persona que está ahí, que padece esas condiciones y que podría llegar a tener una actitud frente a eso, que podría llegar a motivarse con la intervención psicoterapéutica, con la intervención familiar, con todas las herramientas, adherir al tratamiento biológico, cualquier herramienta que tengamos que usar, ¿no? De alguna manera, creo que nos ayuda a tener un tipo de relación terapéutica, no sé cómo llamarla, si más realista o profunda, humana, o respetuosa, capaz, no sé, ¿no? Yo, por ejemplo, si yo voy al médico y me dicen, no sé, hace poco, por ejemplo, me pasó, ¿no? Tuve que cambiar muchas cosas de dieta, incorporar algunos medicamentos por temas pancreáticos y cosas de ese tipo, ¿no? Y a mí me cae diferente, tuve que ver varios médicos, o sea, me cae diferente si me dicen, bueno, ahora tenés que hacer esto y esto y esto, así me dicen, mira, si vos haces esto es así, si vos haces esto es así, vos vas a tener que elegir qué estilo de vida, qué alimentación vas a tener.
me cae distinto, ¿qué quieren que les diga? ¿No? Y supongo que a los pacientes también les va a caer diferente si nosotros apelamos como a su dimensión más humana, sin olvidar las otras, porque sabemos que hay diagnósticos, sabemos que este es nuestro rol, ser psicoterapeuta, pero de alguna manera tratar de conseguir la adherencia o que el vínculo vaya hacia ahí también, ¿no? Hacia esa parte más propia de la persona, en donde se siente más único, más propio, más creativo, más, ¿no? Creo que es distinto. O sea, eso es como un elemento más genérico, ¿no? Que capaz que la técnica ahí podríamos resumirla en apelación, a quién estoy apelando, con quién estoy hablando, una cosa así, podríamos resumirlo. ¿No? Ese creo que es un elemento genérico. Y después, ahora me gustaría profundizar un poquito en distintos aspectos que van a poder aumentar tanto la libertad, la responsabilidad, como como el encontrar, que vaya encontrando sentido en las situaciones de vida que tiene ahora. Más específicamente, que puede ser o por padecimientos psicofísicos sociales variados, o incluso por cuestiones generadas por dificultades más como propias de la dimensión espiritual, ¿no? Es decir, nosotros tenemos pacientes que, bueno, sufro porque tengo tal síntoma, sufro, ¿no? Pero a veces se dan también situaciones de sufrimiento por temas existenciales, que pueden estar junto a los otros, ¿no? Por decir, bueno, por ejemplo, las crisis de vida, es una típica, ¿no? Bueno, hasta ahora viví de esta manera, pero ya me queda determinado, ¿no? Te pones la línea de tiempo y dices, bueno, me quedan tantos años de vida, supuestamente, nadie sabe, ¿no? O, por ejemplo, bueno, organicé mi vida en este aspecto, pero resulta que tuve una pérdida, entonces ya ahora todo esto ya no tiene más sentido de realizar determinadas actividades, porque ya o mis hijos crecieron, o mi pareja se fue, o murió, o no sé, etcétera. Cosas cambiaron, o un trabajo lo perdí, o ya no, el sentido que tenía mi trabajo ya no tiene más porque cambió las circunstancias, etcétera, etcétera. Son como crisis o problemas más como propiamente de la emoción, de qué sentido le voy a dar a mi vida en este momento, porque las circunstancias cambiaron, etcétera, etcétera. Eso es como más específico, ¿verdad? No quiere decir igual que nosotros vamos a hablar solo o vamos a solo solucionar esto con conversaciones más existenciales y nada más, porque puede haber elementos psicofísicos restringiendo, ¿verdad? Pero bueno, pero son dos situaciones que pueden ocurrir, es decir, en la visión existencial general, el aplicar elementos existenciales a síntomas genéricos y el aplicar elementos existenciales a problemas existenciales, ¿no? Son como las tres situaciones en las cuales estos enfoques nos pueden servir como un complemento. Y capaz que ya lo hacemos, ya muchos de ustedes lo hacen y no lo llaman de esta manera. Entonces, acá quería detenerme como en algún punto, como en algunos truquitos, técnicas o formas de manejo que pueden ayudar. ¿Tá? Hay un autor que se llama Alfred Lengle, me gusta mucho, es un alemán, que bueno, el seguidor de Frankl, bueno, con mucha formación en psicoterapia, muy amplia también, ¿no? Y él empezó a decir, bueno, ¿cómo es que es la dinámica de la dimensión espiritual? Porque él decía, bueno, si nosotros queremos fortalecer la dimensión espiritual de alguien, para justamente ampliar su libertad, que pueda manejar mejor su vida, que se sienta más pleno, etcétera, etcétera, en aquella gráfica, ¿no? De no solo los logros materiales o psicosociales, sino en darles un valor y un significado, etcétera. ¿Cómo es que funciona? ¿Cuáles son como los elementos que operan allí? Entonces él lo que empezó a observar, digo, esto ya lo dice Frankl, pero Lengle como lo organizó más como, no sé, más práctico me parece. Él dice, el primer momento, es decir, cuando una persona se plantea algún tipo de cambio o pasar de la reactividad a la responsabilidad, digamos así, uno de los primeros elementos que aparece, que se observan, es la capacidad de autodistanciamiento. Esto ya lo usaba Frankl también. Autodistanciamiento es lo que nosotros normalmente podemos llamar, por ejemplo, el insight, tiene un elemento de autodistanciamiento, es decir, el darme cuenta de mis procesos interiores, ¿no? Autodistanciamiento también puede ser referente a procesos que pasan afuera, es lo que decían esto de revaluación de sí mismo, revaluación del entorno, lo que decían Norcross y Prochaska y Clemente, ¿no? Es como el poder tomar cierta distancia y ver las cosas
¿no? Acá aparece esto acá empieza esto que decía Frankel, esa vivencia que tenemos de antagonismo, como que la dimensión espiritual puede como tomar distancia y a veces ir en contra de condicionamientos que tenemos, simplemente porque te das cuenta que ya no sirve y no tiene un valor eso. Entonces dices, no, este hábito muy bien, pero ya no sirve más, ¿verdad? Entonces quiero ir en contra de ese hábito, ¿tá? Entonces lo primero es esto, autodistanciarse, ¿verdad? Capacidad de tomar distancia, verse en situación, verse en un espejo. El humor puede ayudar, el humor nos ayuda a tomar distancia. Y nosotros podemos hacer técnicas específicas para favorecer el autodistanciamiento. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con escribir lo que te pasa, listas de factores de riesgo de protección, influencias que puede haber, entonces pones, bueno, en lo social, en lo personal. Por ejemplo, yo uso mucho, a mí me gusta mucho la terapia cognitiva, entonces digo, el ABC, todo eso, lo uso más complejo solo que ABC, pero digo, algunos más que ABC, pero digo, en el sentido, bueno, la emoción, la situación, el pensamiento, etcétera, cómo se conjugan, cómo se da, ¿no? Entonces, empezar a eso, a través de distintos esquemas, de distintos ejercicios, tomar distancia. Hay gente que está tan autocentrada y con tan poca capacidad de autoaceptación. Hay unos test que miden esto, que se usan en la logoterapia. Con esa gente a veces tenés que empezar a decir, bueno, vos, sentate acá y vamos a ver qué hay en este consultorio. Porque me ha pasado pacientes que de repente la 10ª vez que venían, me acuerdo una vez que la puerta era beige. Esto fue hace unos años. Y un día la pintaron de bordó. Y le digo al paciente, che, ¿te gustó la puerta que es bordó? ¿Vieron, viste que la pintaron de bordó? Ah, no la vi. Así me cantó. Yo dije, vamos a empezar. Hoy empezamos con técnicas de autodistanciamiento. Porque no vio la puerta, ¿me entendés? O sea, la puerta que abrió. Y que estuve esperando un ratito porque el timbre andaba mal. Inclusive demoró un segundito ahí en que yo contestara. Una técnica que se usa mucho hoy en día es el mindfulness, ¿verdad? Todo lo que son situaciones de ansiedad dificultan el autodistanciamiento, ansiedad y angustia. Nos quitan visión, ahí aparece un montón de distorsiones lógicas, etcétera, por la angustia y perjudican la capacidad. Entonces, técnicas de relajación, el mindfulness específicamente es puro autodistanciamiento, otras cosas también, pero tiene mucho autodistanciamiento. Y a veces hay que usar, obviamente, medicamentos, ¿verdad? Hay gente que está en estados de tanta ansiedad, tanta angustia o de otros síntomas psiquiátricos que esto lo va a obtener después, está tan restringida esta potencia que hay que medicar primero, ¿verdad? Y ahí tenemos que coordinar bueno, algunos de ustedes capaz que son psiquiatras, otros tenemos que coordinar, ¿verdad? Entonces, este es como un primer momento en donde la persona toma distancia, observa toda la situación, sí mismo y los demás. Bueno, sigo un poquito acá. La otra es la autotrascendencia, es decir, una vez que la persona observa todas las condiciones de lo que le pasa, empieza como a valorar, trasciende esos, ¿no? Entonces puede trascender hacia el pasado, hacia el futuro, hacia los valores, qué valor tiene, qué vale más. Ahora vamos a profundizar en esto de los valores, ¿no? Como que no quedarse con el dato solamente, sino trascender, ¿eh? Vincularse con lo que le pasa, ver la resonancia de lo que le pasa, etcétera, etcétera, y sobre todo trascender el hecho y buscarle una dimensión de valor, por ejemplo, de sentido, ¿está bien? Recién ahí la persona va a poder elegir, ¿no? Va a poder decir, bueno, en esta situación hay determinadas opciones, hay determinado poder o falta de poder para poder hacer algo, ¿verdad? Y opciones reales. Después tengo que estudiar, bueno, esas opciones, ¿tienen apoyo, no tienen apoyo? ¿Qué tanto poder tienen, verdad? Entonces, bueno, ahí estudia el área de libertad que tiene y ahí uno intenta descubrir qué cosas pueden estar restringiendo la libertad. Una enfermedad biomédica puede estar restringiendo la libertad, una situación psicosocial, la falta de dinero, la falta de ciertos recursos, accesos a cosas, muchas cosas pueden restringir la libertad, ¿verdad? También el no darse cuenta, mecanismos psíquicos que, por ejemplo, las fallas lógicas, ¿verdad? Hábitos, creencias, representaciones, qué sé yo, de situaciones traumáticas, bueno, todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a poder ampliar el área de libertad muchas veces justamente tratando todo eso indirectamente,
¿verdad? Una vez que nosotros quitamos las restricciones, es como que la libertad sola se manifiesta, es increíble, ¿no? Entonces, bueno, la libertad tiene mucho de eso en el trabajo concreto y práctico, ¿verdad? También hay un tema de reflexión y de superar la angustia frente a la libertad, ¿no? Acá aparecen todas esas actitudes que habíamos hablado antes de victimismo, es decir, porque si yo soy libre, también sé que hay un vacío también en todo esto, es decir, en tomar distancia se genera un vacío, ¿verdad? En trascender también me tengo que abrir a cosas nuevas, ¿no? En tomar decisiones también es difícil, porque elijo una y otras cosas no puedo elegir, entonces muere, entonces tiene que ver con la pérdida, con el dolor, con la muerte, o sea, empiezan un montón de complejidades con la libertad también. La libertad no solo tiene una cosa de un caballo salvaje, ¿no? Algo flotando en el aire, qué divina libertad, ¿no? A veces también tiene un peso, tiene un precio, etcétera. Entonces, todos esos son los elementos de la libertad que a veces podemos reflexionar directamente, ¿no? De los miedos, de las angustias que genera la libertad, ¿no? Etcétera. Elijo, decido qué camino tomar, qué camino no tomar, qué cosas son contrapuestas, qué cosas puedo hacer a la vez, etcétera, etcétera. Entonces, en la libertad hay muchas cosas que podemos hacer desde la práctica, ¿no? Y tener en cuenta siempre que la libertad humana es condicionada, las condiciones facilitan y limitan. Muchas veces la persona tiene que estar entrenando determinada condición mucho tiempo para tener libertad. Pensemos, por ejemplo, todo lo que son las disfunciones ejecutivas. O sea, si tenés un déficit atencional, si tienes una dificultad de control de emociones, si no sabes nombrar las cosas, vas a tener que hacer todo un aprendizaje para ampliar tu área de libertad, ¿entienden? Esas son todas técnicas que todos ustedes usan. Yo también, todos usamos, pero no siempre lo entendemos como que eso ampliar la libertad. A veces lo pensamos como, bueno, corrijo esto que está mal o le doy lo que falta, pero ¿para qué? ¿Entienden? Esa es un poquito la diferencia capaz cuando uno quiere el enfoque existencial, nada más que eso. Y después el otro tema es la responsabilidad. La responsabilidad ya es cuando la persona ya empieza a dar la respuesta, o sea, tomó distancia, capaz que estuvo meses para tomar distancia y tuvo que hacer mucho mindfulness o bajar sus niveles de ansiedad, analizar todo, después empezó a valorar y ver qué significaba eso, eligió, se preparó y después recién ahí puede capaz a veces dar la respuesta. Esto no siempre es, a veces es súper rápido, a veces no es tan inmediato, ¿no? Y entonces la responsabilidad requiere una respuesta y una habilidad, un entrenamiento, aquello que decía Goldfried, ¿no? Ir practicando en la realidad de la persona, ¿no? Respuesta, la habilidad. Elaboro la respuesta, creo, de vida, situaciones, relaciones, realidades, no solo teórico, ¿no? Para que uno se sienta satisfecho, es que se hizo, no quedó solo en la idea. La idea, bárbara, capaz que bueno, un lindo recuerdo, tuve esa idea, genial, sí, también vale. Pero bueno, uno también quiere que algunas cosas se hagan realidad, ¿no? Este, Así que, bueno, por ahí va. Y después acá voy a pasar un poquito esta parte de la teoría práctica porque nos va mucho. Creo que es interesante, y es lo último que digo, y abrimos a discusión y a comentarios. Yo creo que una cosa muy práctica para esta parte, ¿no? Va a ayudar en este proceso de encontrar el sentido de la vida, entonces para eso que todos estos elementos existenciales estén como operando, hay un momento en donde está bueno pensar esto de la valoración, ¿no? Cada vez que la persona, no sé, en el tema de adicciones, por ejemplo, es central, ¿no? Porque todo el tiempo la persona está tomando decisiones, recaigo o no recaigo, consumo o no consumo, vomito, si tengo bulimia, vomito o no vomito, si tengo un TOC, resisto o sigo el TOC, todo lo compulsivo pasa por ahí, por ejemplo. Pero en otros cambios también pasa por decisiones, ¿no? Capaz que no son vistas tan dramáticas, pero son también. Entonces, creo que es interesante que cuando Frankel habla de los valores no empieza a hablar de solidaridad, amor, todo eso que uno piensa como valores, que y también están ahí, ¿no? Son como orientaciones generales que nos pueden orientar, decir, esto es solidario, o sea, son como preformas, ¿no? Que nos guían los valores universales, por llamarlo así, ¿no? Que varían un poco según la época, ¿verdad? Pero bueno, están ahí como una realidad, como una guía, ¿no? Pero cuando
Frankel cuando ve la valoración de la gente, lo hace de un punto de vista como súper práctico, y dice, bueno, a ver, en esta situación, ¿en qué puedo encontrar sentido? ¿Qué puedo encontrar de valioso? Entonces dice, bueno, la gente en general hay cosas que valora porque son vivencias valorables y tiene más que ver con recibir, es decir, todo lo agradable, lo hermoso, el sentir el amor de otro, el estar experimentando momentos con amigos, darse un baño y sentir la frescura, o sea, de todas las dimensiones de lo biológico social, hay muchas vivencias, experiencias que tienen un valor y dan sentido a la vida, ¿no? Eso es como un gran camino fundamental de encontrar sentido en la vida, ¿no? En la gente común y corriente. Hay investigaciones de esto, hay un test también muy lindo que se llama el Logotest, que tiene algo de esto. Y después otra cosa que se ve muy frecuentemente es, bueno, lo que uno da y lo que uno construye, ¿no? Entonces, bueno, mi trabajo, mis tareas, lo que hago, lo que genero, si cuido a otros, si trabajo, si pinto una silla, ¿no? Todo lo que uno hace, construye, da, aporta, etcétera, etcétera, de lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Bueno, la gente eso le parece algo, ¿no? Desde lo que es trabajar para supervivir hasta crear una gran obra de arte. Todo es dar o crear algo, digamos así. Ahí se engloba todo lo que sería dar o construir. Y después el otro gran grupo de situaciones valiosas que aportan sentido en la vida de la gente tiene que ver esto con la actitud, es decir, qué actitud tengo frente a cosas, es decir, no siempre todo es disfrutable, tampoco siempre puedo hacer mucho, o puedo hacer una parte nomás, pero puedo tener actitudes frente a situaciones, y bueno, y esas actitudes pueden ser paciencia, dignidad, puede ser espera, puede ser esperanza, puede ser, no sé, soportar con interés, aprender de, no sé, un montón de respuestas que tienen que ver con tomar actitudes positivas frente a algo que nos pasa a nosotros, o a un ser querido, o a alguien que está alrededor, o una situación que vivo, que ya no la puedo cambiar y cómo la soporto, cómo la vivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, por eso le llamo como los tres caminos. Entonces esto es muy práctico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, viene un paciente y dice, esta situación que estoy viviendo, y bueno, ¿y en esa situación hay algo como, está bueno? Sí, tal elemento, bien, está. ¿Y qué te parece que estás como aportando? Bueno, esto, lo otro, sí, porque ahí yo puedo ayudar, que sea mi tía que está enferma, pero tal, lo que pasa es que mi tía se está muriendo, eso me duele mucho cuando, ¿no? Entonces, bueno, ¿y con qué actitud puedo vivir esa próxima muerte o enfermedad? ¿Entienden? Es como muy centrado en la respuesta, en el sentido de vida como respuesta concreta. No algo teórico de qué significa mi vida, no, yo qué sé, todo bien, si queremos teorizar divino, pero ¿cuál es mi respuesta concreta? ¿Cómo yo me hago cargo? ¿Cuál es esa respuesta con una habilidad que capaz tengo que desarrollar porque no la tengo, de responder, de saber disfrutar? A mí me pasa mucho con pacientes, sigue pasando siglo XXI, es increíble, pero bueno, uno pensaría esto más de la época como victoriana, pero sigue pasando, gente que no sabe disfrutar, que no sabe sentarse tranquilo a mirar una película y tener un ratito libre, ¿no? Pues son personas que están muy centradas en el hacer, en el hacer, en el hacer, ¿no? Y no tienen esas reacciones de poder disfrutar, ¿no? Recibir el amor de otro, etcétera, etcétera. Son como cosas bastante concretas que nosotros podemos ayudar a los pacientes como a identificar qué puedo recibir de esta situación o estoy recibiendo y no lo veo, qué puedo dar o estoy dando y no lo veo, y qué actitud estoy tomando y si me sirve esa actitud o tiene sentido o no tiene sentido, o tuvo sentido en algún momento y capaz que ya no tiene más, ¿no? Entonces, pasar por el filtro del sentido estas situaciones que pueden ser o no ser valiosas es como algo bien práctico y la gente lo entiende, ¿no? Yo les digo así a la gente, pasémoslo por el filtro de sentido, a ver, esto que estás haciendo, ¿qué sentido tiene? Y ellos ahí solitos te van a decir, ¿eh? Bueno, ¿tiene este sentido? ¿No tiene este sentido? Y la persona irá decidiendo, ¿verdad? Ven, acá sería como de un gran valor, yo encuentro una respuesta concreta, sería este punto, ¿no? Y a veces puede haber conflictos, ¿no? Yo no sé, puede haber un conflicto, no sé qué hacer, no sé cómo realizar. Entonces, por ejemplo, una manera de ayudar es esta, jerarquizar, decir, bueno, a ver, ¿qué es más importante? ¿Consumir cocaína
o vos me dijiste que era importante para vos recuperar a tu hijo y te lo sacaron judicialmente. ¿Qué es más importante? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que en el momento que te den ganas, uses las herramientas terapéuticas para que no consuma? ¿Es lo que querés? Sí, bueno, y ahí empezás a usar las técnicas, ¿no? Pero bueno, la persona primero también tiene que tener claro qué es más importante, qué no, en qué momento, si puede verlos, si después los mecanismos psíquicos le van a jugar en contra en el momento, ¿verdad? Porque están muy, muy fuertes y se restringe toda la libertad, toda la dimensión espiritual queda aplastada frente a algunos condicionamientos muy potentes, momentáneamente, ¿no? Entonces tenemos que fortalecer todo eso, quitar las restricciones, para que la persona esta decisión que tiene lo pueda ejecutar, ¿no? Esto también es interesante, cuando una persona tiene, Krachovir es un ruso que trabajó en esta área, decía, a veces las personas tenemos como un único valor muy importante en la vida y todo se supedita a eso. Capaz porque, no sé, soy un gran deportista o porque la vida me exige, no sé, imaginemos cuando tenés todos hijos muy chiquitos, muy juntos, como mucho con eso, ¿verdad? Y todo lo demás está como supeditado a eso, qué fragilidad que tiene esta estructura, ¿no? Si esto cae, todo lo demás como que cae, ¿no? Decía, ¿cómo podemos ayudar a un paciente de repente a que equilibre un poquito, a que tenga diferentes áreas más priorizadas en su vida? Eso le va a dar más cohesión, etc. Son distintos aportes prácticos de cómo la persona puede manejar esto de la libertad, del tomar distancia, del poder valorar, del poder pasarlo por el filtro de sentido después, decir, bueno, tiene sentido mantener este síntoma, tiene sentido tomar la medicación, venir al grupo, ¿qué sentido tiene? ¿No? Entonces, es como que es un enfoque que nos va a ayudar tanto a la motivación y a mantenerla como a promover cambios, ¿no? Y que partan del paciente, porque nosotros, en definitiva, obviamente que nosotros también utilizamos condicionamientos, digamos, que no siempre dependen de un cambio intencional, ¿no? Hay factores que no dependen de un cambio intencional, nosotros podemos manipular vínculos en forma indirecta, por supuesto, ¿no? Pero eso sin el cambio intencional es poco duradero en general, ¿no? Está bueno que estén todos los componentes de cambio juntos. Así que bueno, no sé si quieren comentar algo, o qué les pareció, si es algo que lo pueden ver como en la práctica o que queda muy por allá arriba. Quedaron impactados de tantas cosas interesantes. Se me fue un poco la hora, bueno, no estaba mirando la hora. Sí, estamos ahí ya, No un minutito de terminar. me aparecía en la pantalla la hora, entonces. Yo creo que está clarísimo, Sole, y te agradecemos mucho porque es, como decías al principio y como recalcamos, es mucha información, hay mucho contenido en lo que nos presentaste, pero todo es, Sí. nos suena familiar, lo conocemos, hay muchas cosas que sin saberlas o sin usar los mismos nombres, todos las conocemos, como técnicas en psicoterapia las ponemos en práctica, en nuestra vida cotidiana también. Entonces, creo que nos resonó bastante a todos, o quizás hablo por mí, pero es una información con la que podemos estar muy familiarizados, más allá de que, bueno, yo en lo personal descubrí autores que no conocía y algunos conceptos que está bueno como tenerlos desde la visión que nos traes, digo, más allá de que sean cosas que por lógica las podamos saber desde otras visiones, está bueno también aprender los conceptos de determinados autores, ver desde dónde los nominan, etcétera. Así que destaco A esta mí actividad. una cosa que me pasa, ¿viste? Y yo que me formé de esto desde quinto de liceo, mi profesora que me enseñó logoterapia en el liceo, no sé qué, hasta estudiando psicología, que a veces nos entreveramos, ¿no? Porque estoy usando tal técnica y tal manual y tal, que está bárbaro, me los recomiendo a todos, digo, divino, yo los uso y cada vez estudio más, pero a veces nos olvidamos de lo esencial,
que es eso, bueno, Tal cual. la persona en definitiva quiere que su vida tiene sentido, que tenga sentido, y bueno, y ampliar su libertad para que pueda tener una vida más significativa, pero ayudarlo a que el otro pueda tener esas herramientas, ¿no? Y se haga como dueño de su proceso de cambio, ¿no? Creo que ahí tenemos que, no sé, como que no olvidarnos de esa parte más central, más humana, no sé. Totalmente. Sí, y este término libertad que también, como comentabas, ¿no? A veces lo podemos pensar desde lo que es la libertad o no, pero en definitiva hay mucho de eso, sí, en los objetivos de lo que es un proceso de psicoterapia. Y sí, nos puede parecer más lejano, más cercano al término, pero está siempre, todo lo que planteaste sobre la idea de libertad, está siempre presente y no tendríamos que perder de vista que es así. Sí, yo creo lo mismo, ¿no? Que aunque todos hayamos leído y sepamos, siempre es bueno recordar y traer a lo cotidiano todas estas cosas, ¿no? Y la importancia de que los seres humanos tengamos un sentido para nuestra vida y seamos vistos como una totalidad, ¿no? No solo como una enfermedad mental o como una angustia, sino como seres que tenemos familias, que tenemos vecinos, en el mejor de los casos, o que estamos solos, ¿no? Entonces, digo, no sé, me pareció excelente poder recordar todas esas cosas, traerlas otra vez a nosotros y, y bueno, ponerlas en práctica también. Los que quieran después escriben y si quieren algún material, cosas más para hay manuales, hay muchas cosas como para trabajar ejercicios. Tenemos bastante en digital, digo, escriban que después Lucy me pasa el mail y les paso material, el que le interesa. Muchas gracias. Bueno, creo que Ujú. vamos dejando porque estamos en la hora. Si alguien quiere decir algo hiper cortito, pero no quiero extender por respeto a ustedes el tiempo. Muy interesante. Sí. Gracias. Te agradecemos mucho y bueno, un honor haber arrancado el año con esta primera actividad de tu mano, Sole, con todo lo que nos trajiste. Así que bueno, esto Bueno, es buen augurio de un buen año, un 2024, de actividades de FUPSI muy a buenas. todas las actividades. Eh, Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego. bueno, Nos vemos. saludos Muchas todos. gracias. Gracias. Chao. Gracias.